En los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos nos podamos sumar al progreso de México. Querétaro es un estado con una rica historia que se remonta a la época prehispánica y una gran herencia colonial. Pero además de su valor histórico, el estado de Querétaro destaca por su distinguido sector empresarial. La economía del estado está experimentando un crecimiento constante, lo que ha generado un auge en diferentes sectores como el inmobiliario, el alimentario, el automotriz, el aeroespacial, manufacturero y por supuesto todos los servicios, entre muchos otros. Para hablar de la prosperidad del estado y su enorme potencial, tenemos con nosotros a los empresarios queretanos Víctor Mena Aguilar, director general de Desarrollos Residenciales Turísticos DRT, y al ingeniero Rafael Rois González, presidente y director general de Exportadora de Hortalizas SADCB. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de Querétaro, un gran estado que, por cierto, los capitalinos, por supuesto, visitamos mucho, vamos muy seguido a Querétaro, un estado que, bueno, pues va a dar mucho de qué hablar en materia empresarial y nuestros invitados de Superlujo y Querer Ninfa, pues saludarte como siempre, me da muchísimo gusto estar contigo de nueva cuenta. ¿Cómo te va? Gracias, querido Carlos, qué gusto tenerlos por aquí, a Rafael y a Víctor. Y queremos que nos platiquen más de Querétaro, conocer. Todos los capitalinos se quieren ir a vivir a Querétaro, ¿les estamos causando un problema o les estamos trayendo un beneficio? ¿Dónde está la cosa? Porque tú que te dedicas al desarrollo inmobiliario, me imagino que esto brinda oportunidades, pero también desafíos. Claro que sí, Nifa. Mucho gusto por estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos. Y hablar de Querétaro, pues sí es hablar del centro del país, es hablar de una ciudad progresista, es una ciudad que va a la vanguardia. Y por supuesto que el ingrediente más importante es la inmigración que estamos teniendo, y principalmente la Ciudad de México. Si nos ponemos en la historia un poquito, Querétaro de los 50, 60 fue industria primaria, agrícola y ganadera. En los 60 llegan las empresas de alimentos como Kellogg's, llega Tremec, llegan empresas grandes. Y definitivamente a partir de los 80s, 90 se empieza el desarrollo industrial importante. El temblor de la Ciudad de México en el 85 fue un gran detonante para que la gente pensara en moverse de la Ciudad de México a la periferia, a las ciudades periféricas. Qué importante lo que estás diciendo y me gustaría preguntarte, ir contigo, Rafael. Tú que estás en la industria de alimentos, ¿qué oportunidades has encontrado en Querétaro? ¿Cómo nace tu historia? Bueno, yo soy queretano de nacimiento, nos dicen de broma que somos la raza en extinción, aunque todos los que vienen ya están teniendo sus hijos en Querétaro. Mi familia de toda la vida ha sido ganadera y agricultura. La empresa que me toca ahora dirigir empieza en una sociedad cooperativa como una empresa de leche famosa en México. De ahí se va creando esa estructura y se genera pues toda una industria hortícola, que es a lo que nos dedicamos nosotros, y el crecimiento no nada más de nosotros en Querétaro y en la zona Bajío, pasamos a ser una segunda o tercera parte de la parte alimentaria de Estados Unidos. De ese tamaño está la parte de todos los vegetales. Querétaro sí tiene formatos de crecimiento todavía en la parte agrícola y sigue entrando mucho capital para la agroindustria todavía. Oye, ¿no escasea la tierra para este propósito y también para el inmobiliario, ¿no? Porque la extensión de Querétaro, bueno, no sé cuál es, pero me imagino que pues ya con este desarrollo, la migración y tal, debe haber un problema de escasez de tierra. Más que eso, se está aventando la agricultura hacia afuera porque Querétaro se ha crecido inmobiliariamente mucho. Tierra no escasea, pero el valor, o sea, te ponen entre la disyuntiva si debes de seguir o no. Nosotros estamos a 25 minutos de Querétaro y la mancha urbana la ves ya en el cerro. O sea, en 10 años yo voy a tener que tomar la disyuntiva de a dónde cambian mis operaciones porque me vaya a alcanzar.
pues estos fenómenos que estamos viviendo en todo el país, pero ustedes estando tan en el centro, así lo viven. Yo tengo la gran pregunta de saber cuál es la vocación de Querétaro hoy y ustedes cómo la perciben, en el sentido de que hemos visto y escuchado que este estado, esta entidad de la República Mexicana, pues tiene muchas vocaciones, ¿no? La automotriz, aeroespacial, se nos dice, nos están ustedes pues relatando buena parte de lo que hacen pues, sus empresas en el tema inmobiliario, en el tema hortofrutícola, en fin. Da para mucho este estado. Y la pregunta sería, ¿ustedes creen que esas vocaciones pueden seguir siendo así o este es un estado que tendría que ir, digamos, un poco más concentrándose en algunos temas en particular? Porque también falta gente en todo el país, ¿no? Hay un desafío importante al respecto. Sí, yo creo que Querétaro tiene la misma vocación que ha tenido, que es centro del país. Alrededor hoy de Querétaro, en 250 kilómetros, tenemos 40 millones de mexicanos viviendo. Somos un centro de comercio, somos un centro de cruce de carreteras, autopistas, cruce de los vías más importantes de ferrocarril, o las dos que tenemos importantes, y sigue con esa vocación logística por la ubicación que tiene. Y la otra característica que ha tenido, aparte de lo que yo les hablaba de la continuidad de los gobiernos, es que hemos ido transitando de la actividad primaria a la secundaria y vamos en la tercera, que son servicios y tecnologías de la información, que yo creo que va a seguir Querétaro con un mejor mercado interno, con una clase media aspiracional, donde le podemos ofertar desde el punto de vista inmobiliario confort y amenidades que normalmente las dejamos para la clase más privilegiada, pero nosotros le hemos puesto al alcance, como es ponerles campos de golf, que son públicos, que no son privados, no hay que necesitar de una membresía, como son plazas comerciales dentro de los grandes centros de población. En fin, nos hemos preocupado todo el estado y todas las ciudades conurbadas por arropar a la gente que está llegando. Es increíble lo que dices, porque los empresarios sí creo que tenemos una responsabilidad de co-crear ese entorno en donde a la gente le vaya mejor, donde la gente tenga calidad de vida y efectivamente lo que dices, o sea, la movilidad para que cada día puedan ir aspirando a hacer más, a tener más. Y en ese sentido me gustaría hablar de la responsabilidad de la industria alimentaria. Creo que también tiene que ver con calidad. ¿Cómo lo haces sostenible o cómo mantienes esa calidad para que pues evidentemente tus clientes sigan optando por estar contigo? Me imagino que tiene que ver con tecnología. ¿Cómo se van tecnificando ustedes? Pues, sí tiene que ver con tecnología, pero también tiene que ver con que Estados Unidos ya no, Canadá principalmente, que es nuestros clientes potenciales, ya no tienen esas capacidades de producción. Voltean a ver a su cliente más cercano, que es México. Entonces, la inercia nos lleva a seguir siendo, al día de hoy, altamente productivos, y lo cual nos ayuda a nosotros a favorecer a nuestra gente. Sí tenemos la competencia muy fuerte nosotros en el campo agroindustrial y en el campo agrícola, porque nosotros tenemos la fortuna de tener la parte industrial, pero la presión hacia los campos agrícolas es muy fuerte, por toda la industria, los desarrollos. Querétaro no lo para nadie ya. Cuesta trabajo conseguir gente, Sí. trabajadores, me imagino que ahí debe haber también un tema, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en las dos industrias? En las dos estamos igual. Sí. Sí, bueno, en la construcción y en el desarrollo, pues albañiles escasean. Y yo creo que es a favor, porque ya les estamos pagando también salarios que hoy un estudiante que va saliendo de una carrera no los gana. Mira. Tanto O así. sea, la verdad es que yo no sé los campos cómo están de las capacidades, pero hoy un albañil gana 4,000, 5,000 pesos a la semana. Mira. O sea, acá es un poco A más la baja, semana. pero sobre 3,500 pesos, cuando el salario mínimo está muy por debajo. Claro. Y como dice Víctor, es cierto, la presión ha ayudado, aunque hay veces que se complica mucho. ¿Hay mucha migración de trabajadores de base de otros estados de la República Mexicana hacia Querétaro? Sí, Guanajuato nos provee, el Estado de México nos provee, pero ya estamos yendo a estados todavía más abajo, como Guerrero, Oaxaca. Hay empresas que ya reclutan cuando son sus
meses pico de producción que traen por 2 meses mano de obra de Oaxaca especialmente, las tienen viviendo y comiendo en Querétaro por 2 meses y los regresan otra vez a su lugar de origen cuando la temporada baja llegan. Pero así en todos los campos que lo veas. Por eso es que nosotros creemos y queremos que Querétaro siga más adelante, donde vayamos ya a capacitar a nuestros jóvenes en mejores tecnologías, donde les demos la oportunidad de que tengan un puesto de trabajo bien remunerado en su propia ciudad de origen, que es Querétaro, ¿no? Y es momento de ir ahora con Isabel Revuelta, que como saben tiene unos datos históricos sumamente interesantes aquí en nuestro programa. ¿Cómo te va, querida Isabel? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Y bueno, la verdad encantada de escuchar la mesa, Ninfa, Víctor, Rafael, porque hablar de Querétaro es un tema que muy pocas veces nos detenemos. Pensamos que es la ciudad colonial por antonomasia o virreinal, y sin embargo tiene una historia previa, prehispánica, que también le dará el rostro que tiene ahora. La historia es eso de lo que estamos hechos. Entonces, entender que era una población que formaba parte del sistema tributario para el Imperio Mexica, era uno de esos pueblos otomís, por un lado, tenía población otomí y tenía población también tarasca, y era frontera entre Mesoamérica y la Gran Chichimeca. Entonces, imaginémonos que ya tenían que dar textiles, ya tenían que darle a la Triple Alianza también, a esa gran metrópoli de Tenochtitlan, grandes cantidades de granos, ya había agricultura, había un asentamiento. Entonces, la historia es que cuando Conín, uno de estos principales comerciantes, los comerciantes a lo largo de la historia, no nada más llevan mercancías, llevan ideas, llevan todos esos acontecimientos novedosos que estaban sucediendo, y es el primer analista político, digámoslo así, de la historia, porque se da cuenta de lo que estaba pasando en la Gran Tenochtitlan con la caída en la conquista en 1521. Qué interesante lo que dice Isabel, cómo Querétaro tiene toda esta historia previa a la colonia, pero además es una historia, me parece que de progreso. Y en el progreso hay ciertos elementos de los cuales me gustaría hablar. Uno de ellos, hoy, en el siglo en el que estamos viviendo, pues es la energía. Una ciudad no se puede desarrollar sin energía, y sabemos que hay pues una preocupación genuina de cómo vamos a cubrir esa demanda de todos ustedes que quieren seguir creciendo y que no se puede hacer sin energía. ¿Qué piensan sobre eso? Mira, también aquí el gobierno del estado ha tomado la iniciativa de crear la Agencia de Energía. ¿Qué es la Agencia de Energía? Pues es un grupo de personas que están liderados por gente que ha trabajado en la Comisión Federal de Electricidad, que ahora están retirados, y que saben cuál es la tramitología que debemos seguir. En infraestructura entiendo que también están habiendo avances, hay proyectos. No se puede pensar en un crecimiento de la entidad sin infraestructura. Está ocurriendo, ¿no? Sí, platicábamos hace un momento que Querétaro ahorita está un poco paralizada. Se está construyendo la principal avenida de la capital, que es la avenida 5 de Febrero. Se destruyó totalmente, se construyó de nuevo desde cero. Volvemos a la ciudadanía. La ciudadanía se nos avisó que íbamos a estar en un año y piquito en colapso. Ya vamos a la mitad, esperemos que acaben pronto. Pero va a ser la avenida más importante, yo creo que del estado, del país, con todos los ramos de movilidad, desde los camiones en el centro, ciclovías, peatonales, muchos pasos a desnivel va a tener la avenida. Y volvemos un poco a lo que ha sido Querétaro al día de hoy. La civilidad, sí hay molestias, tardabas antes 15, 20 minutos, ahorita son 45 minutos, pero lo hemos entendido, y esa es una de las virtudes que ha tenido Querétaro. A mí me gustaría que me platicaras un poco, Víctor, todo este crecimiento no se da sin cierta cultura y valores entendidos, y como que yo lo que percibo es que
todos en comunidad tienen ese valor, digamos, la cultura de trabajo, la cultura de la responsabilidad, la cultura del esfuerzo. ¿Qué rol han jugado ustedes, los empresarios, en permear esa cultura, ¿no? Porque evidentemente pues todos pertenecemos a una organización y dentro de nuestra organización pues hay ciertas reglas, valores a los que nos suscribimos y otros no. ¿Qué rol han jugado ustedes los empresarios? Mira, la verdad que en 30 años que tenemos trabajando en Querétaro, nuestra filosofía ha sido no ir en contra del gobierno, no hacer un desarrollo donde no va a haber posibilidades de conectividad o estamos destruyendo algo que encanta, que puede ser importante para la ecología. Pero acompasado con eso, hemos ido de la mano con el gobierno en la infraestructura. Lo que nos ha pasado anteriormente, y creo que pasa en todo el país, los gobiernos no tienen dinero para hacer proyectos. Tenemos una gran comunidad empresarial, nos comunicamos, no tenemos competencias, yo no estoy celoso porque el señor tenga agricultura, yo tengo agricultura, ni porque el señor construye y yo construyo, sino cada quien entendemos nuestro papel y tenemos nuestra función en esta comunidad empresarial. Qué importante, la colaboración entre todos. Deberían exportar este modelo de colaboración a otras entidades. ¿Qué falta nos hace, verdad? Hace falta en todo el país. Vamos a ir otra vez con Isabel, que tiene otro dato histórico de contexto. Isabel. Muchas gracias. Sí, escuchándolos, lo que estaban comentando acerca de esa necesidad de que la gente esté, que se quede, ¿por qué hay tanta migración? Por el momento geográfico, por la localización geográfica de Querétaro. No es nuevo esta necesidad de gente que esté en este lugar. Y recuerdo muy bien en las pláticas de historia cómo Conin convence a los pueblos aledaños, a los indígenas que estaban en los pueblos de alrededor, porque después de las epidemias no había quien poblara esa ciudad que se convertirá en una de las joyas del virreinato. Ya poblada, ya repartidos los solares, ya hecha la traza de la ciudad, va a estar en ese paso estratégico a el camino real de tierra adentro. Maravilloso. Ahora déjenme preguntarles, porque yo veo que más allá de la ciudad de Querétaro, que se va comiendo, ¿no?, como mancha urbana lo que estaba alrededor y vamos gozando quienes visitamos pues todo ese gran crecimiento que hay también otras zonas, ¿no? Y está la Sierra Gorda y está, bueno, lo que hemos visto también de la ruta del queso y el vino. ¿Dónde ven ustedes oportunidades empresariales? ¿Dónde más está vibrando Querétaro al respecto de, digamos, de toda la geografía de la entidad? Yo lo veo nuevamente en las tecnologías de la información. Sí. Yo lo veo en la tecnificación del campo, en la agricultura protegida, para precisamente pasar a un nivel de mejor de producción y cosa que requieren los vecinos países. Y lo veo también en el campo de la aviación. Querétaro, el aeropuerto, que se hizo en un gobierno estatal, nos dio la gran sorpresa a todos de tener la única pista en concreto en su momento de 4.2 kilómetros de larga, segunda en el país después de la Ciudad de México. Siempre necesitamos figuras, íconos, y yo estoy segura que ambos son esos íconos de gente que ha logrado el éxito, que se ha desarrollado, digamos, con balance y que ha generado bienestar alrededor de sí. ¿Qué consejo tú le darías a estos jóvenes que están llegando de emprender, emplearse? ¿Qué piensas acerca de eso? Gracias. Mira, es complicado lo que está pasando en estos momentos, pero si seguimos la cultura que nos enseñaron y ellos siguen las enseñanzas que les damos y tienen objetivos muy claros, van a ser gente de éxito. O sea, yo creo que el ser empresario es una posición difícil pero muy satisfactoria. El empresariado mexicano, todos los días salimos desde temprano y regresamos tarde a dar nuestro mejor esfuerzo, y no es fácil, porque se lidia, en el caso de cualquier industria, me iré a la parte agroindustrial, es desde que haya llegado la gente, de que las máquinas funcionen, de que no haya llovido o que sí haya llovido,
La zona metropolitana de Querétaro, Carlos, ya es el Marqués, Huimilpan, Corregidora, y es una megazona que ha logrado entre los presidentes municipales tener conformación y ha ido creciendo semiordenadamente, porque no es fácil. Creo que los gobiernos, los últimos 3 gobiernos que no han sido de la misma partido, han logrado enfocar eso. La parte de los viñedos en concreto, que es agroindustrial, turística, ha tenido un éxito. Está llenísimo. En todos los hoteles se han abierto, en donde nosotros tenemos la planta de ver 5 viñedos. Empieza a ser competencia también para nosotros, pero sí hay crecimientos hacia la sierra. Es un área muy compleja porque es mucha curva para llegar, pero han logrado hacer proyectos, entonces sí está creciendo de diferentes maneras. Sí, Querétaro. pues muy vibrante, ¿no? Muy vibrante. Vamos a ir de nueva cuenta con Isabel con un último dato histórico y regresamos para las conclusiones. Gracias. Todo lo que han mencionado es ejemplo de que la historia está viva en Querétaro, porque estos emprendimientos no son nada más del momento actual. Han estado constantes en esta historia de Querétaro. Una vez que este virreinato iba a buscar esa independencia, los queretanos, al sentirse arraigados, al ser propietarios ya de industrias, de comercios, de una ciudad vibrante, iban a defender eso en contra de los que se los querían quitar. Entonces también nacerá este siglo XIX independiente de México con una voluntad muy mexicana, ya muy mestiza en este estado de Querétaro. Y también serán testigos de eventos importantísimos en la constitución de nuestra República, porque en ellos, en este lugar es donde es fusilado Maximiliano en 1867, cuando será restaurada la República, cuando tendremos finalmente un proyecto de nación. Me gusta mucho lo que dice Isabel, porque justamente no solo hablamos de que Querétaro ha presenciado estos actos tan icónicos de México. Hacia el futuro, Víctor, ¿qué necesitan ustedes como sociedad, esa visión para los próximos 10, 15 años? Que mejoren su entorno, que procuremos los mayores de dejarles un Querétaro mejor y además no solo en el sentido de riqueza, sino también de crecimiento del espíritu. Y del lado de vista laboral, yo creo que las poliversidades ya no son universidades, o sea, yo creo que ya vamos más en el camino de ahora sí hacerle caso al ser humano en lo que quiere hacer, en capacitarlo en lo que quiere hacer. Sí. Y no es tanto ya el título universitario lo que va a importar, sino la capacidad que tengan los jóvenes de desempeñarse en un ámbito que les guste, claro, y donde sean aptos. Tus conclusiones, Rafael, ¿cuáles serían? Tenemos un potencial humano extraordinario, y tenemos que seguir luchando por lo que queremos todos los mexicanos. Tenemos dificultades en etapas, unos menos, otros más. En seguridad, por ejemplo, se está compartiendo todo lo que se hace en Querétaro a nivel nacional y ya traspasó a nivel, hay un equipo y una filosofía que se llama Cosmos, que está funcionando muy bien. Y es lo que queremos, vivir tranquilos en México, trabajando fuerte para México, dejarle a nuestros hijos todo lo que nos enseñaron nuestros padres, para que México que siga creciendo en los potenciales que tiene. Ay, pues me encanta lo que dicen, de verdad, y me quedo, pues para cerrar ya con lo que dijiste sobre el individuo, formar al individuo, formar a personas que construyan su entorno, su tejido social, su familia, y con lo que dijiste sobre la importancia de esa comunidad que se apoya, que se construye pues en comunión con las cosas que queremos ver hacia el futuro. Yo pues simplemente decirles que soy una aliada, que creo en la juventud, que creo en la educación, creo en los valores que ustedes representan, y ojalá y siempre me sumen a cualquier proyecto que tengan. Gracias por participar, porque creo que justo se llama participación empresarial, porque queremos más participación de los ciudadanos, y yo les valoro mucho su tiempo,
por estar aquí, por compartirnos un poquito de su visión. Así que muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Querétaro Víctor. es su casa. Gracias, Muchas gracias. Víctor. Gracias, Rafael. Por supuesto, gracias, Ninfa. Un gustazo estar aquí como siempre. Gracias a Isabel del otro lado del estudio y gracias a usted, a la audiencia, por acompañarnos en un programa más de Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.